Reprenc la presentació, així vos deixo en bones mans de Fran Vallès. Todo tuyo. Gracias. Bueno, ¿se me oye bien al final? Sí, perfecto. Si no uso el micrófono, me mando una mano y la otra. Bien, pues yo voy a hablar de... el título es un poco mejor hiperbólico, la idea es que llegar a eso. Os voy a contar básicamente la simulación hidráulica de la barrancada del sistema de barrancos del Pollo, Pozalet, Saleta y los principales afluentes en el evento de precipitación extrema asociado a la Dana del 29 de octubre del 2024. Para contextualizar con las jornadas y ver un poco dónde están las matemáticas en el problema de las inundaciones, en realidad lo que hacemos es hay una serie de modelos encadenados, de manera que a partir de variables de estado de la atmósfera entran en juego los modelos meteorológicos que nos dan como resultado el evento de precipitación. Todo puede ser observado o simulado. Cuando estamos digamos en el plano de la simulación, lo que hacemos es a partir de las variables de estado de la atmósfera, mediante los modelos meteorológicos obtenemos precipitaciones, tormentas de proyecto, con las que se alimentan los modelos hidrológicos que parten de esa precipitación y convierten la lluvia en escorrentía, en caudal en la cuenca vertiente, la cuenca de drenaje de un determinado cauce. Y posteriormente la salida de esos modelos hidrológicos, que son los caudales, en realidad la función de caudal con el tiempo, lo que llamaremos hidrogramas, son las entradas de los modelos hidráulicos que toman esos caudales como entrada. Puede ser una entrada simulada, como digo, o lo que registra una estación de aforo, en el caso del día de la Dana, la de Ribarroja en el Pollo, toma esos caudales como inputs, como datos, y los convierte en, digamos, en variables que nos permiten analizar la inundación, la huella de la inundación, las alturas de agua, que llamaremos calado, y a la velocidad a la que está se mueve. Los modelos meteorológicos nos dan la tormenta del diseño, puede ser simulada o observada, y cada modelo puede tener una entrada que sea o bien simulada o real. Esa tormenta es la entrada del hidrológico y nos da como resultado el hidrograma, y el hidrograma es la entrada del hidrológico y nos da como resultado la inundación. Esto sería un hidrograma, el esquema de una tormenta. Esto sería la función caudal con el tiempo para los diferentes cauces, y aquí veo, por ejemplo, una imagen de la inundación, de la huella de la inundación del día de la Dana en la cuenca del Pollo, en la zona del Horta Sur. Ahora lo veremos en claro. Entonces, variables de estado, modelos meteorológicos, precipitaciones en función del tiempo, modelos hidrológicos a partir de esas precipitaciones caudales. Los modelos hidrológicos toman esos caudales y nos dan como salida alturas de agua y velocidades en una dirección y en otra, porque lo que asumimos es que son modelos en los que vemos cómo corre el agua por el territorio y analizamos las velocidades según las dos direcciones del plano, ¿no? Asumimos que el calado no es demasiado grande, aunque ahora daré algunos resultados para que nos hagamos una idea, y que no hay una velocidad vertical importante, y que las importantes son las que tienen lugar en la dirección X o Y del plano, digamos, de la superficie del terreno, ¿vale? Entonces, matemáticas hay aquí y hay aquí, de diferente naturaleza. Por ejemplo, los modelos meteorológicos pueden ser tan complejos como los hidráulicos, funcionan de hecho con las mismas ecuaciones, pero a partir, una vez conocida la lluvia, por ejemplo, los modelos hidráulicos son mucho más sencillos, son ecuaciones integradas de balance, de continuidad, de lo que llueve, menos lo que se infiltra, menos lo que retiene la planta, menos lo que se evapora, etcétera, pues es lo que acaba ocurriendo. Sin embargo, los modelos hidráulicos son mucho más complicados porque tienen que resolver sistemas de ecuaciones que son las ecuaciones de gobierno del fenómeno, que son ecuaciones que bien conoce también son ecuaciones derivadas parciales que tenemos que resolver mediante métodos numéricos, y los tiempos de cálculo secundados. Eso tiene que ver con algo que dijimos al final. Bueno, entonces, modelos encadenados, y si tenemos estaciones pluviométricas y la lluvia no hace falta simularla porque es un dato, estamos trabajando en tiempo real, el modelo hidrológico
puede funcionar en tiempo real, pero el hidráulico, si es como el que vamos a contar, modelo matemático físicamente basado, es decir, que interpreta y resuelve las leyes de gobierno física de ese movimiento, pues no se puede hacer en tiempo real porque los tiempos de cálculo, de cómputo en ordenador, por muy buena que sea la máquina, estamos hablando de muchas horas. La simulación del día de la gana en mi portátil, soy de Buñol, me quedé aislado, nos quedamos aislados en el día de la gana. Siempre os digo, lo que pasó en Buñol podría haber sido primera página de muchos periódicos, pero no lo fue porque lo que pasó inmediatamente en el pueblo del lado, Chiva, y desde Chiva hacia aguas abajo, fue tan sumamente catastrófico que en aquellos sitios donde solo hubo pérdidas materiales, pues quedó, digamos, opacado por eso. Pero el río Buñol, que recibía parte de la lluvia que caía en la serranía de Chiva, de Turiz, de Chiva y Buñol, por lo que no se iba hacia el Bollo, iba al río Buñol, y el río Buñol tiró 4 puentes y dejó el pueblo incomunicado, y fue el que alimentó al Magro, y junto con él causaron todos los daños ya en la zona de Argenesí y demás, ¿vale? La parte de Utiel era Magro con cada tal y fue respuesta a la lluvia directa. Bien, pues la simulación del día de la gana en el Barranco del Pollo, un portátil bien, no cualquier portátil porque estaba pensado para cálculo, pero un portátil al fin y al cabo de un usuario normal, pues le costaba entre 16 y 18 horas de cálculo obtener los resultados de la simulación que ahora veis, por lo cual no es una herramienta que puedas manejar en tiempo real. Bien, por refrescar un poco la memoria, las tormentas de este 20 de octubre causaron importantes daños, pero a pesar de que los materiales fueron muy grandes, lo fundamental es el número de víctimas mortales, 238 en total, 230 en la provincia de Valencia. Los daños materiales eran inevitables, pero las víctimas eran muchas de ellas totalmente evitables. Y no tiene tanto que ver con la catástrofe natural, sino con el desastre en la gestión. Y no me cansaré nunca de decir eso. Bien, mediodía, en torno a las 22, tienen el mar. Chiva, primera hora de la tarde, 4:30, 5. Las calles eran ríos y la velocidad que iba el agua era tremenda. Coche arrastrado desde ahí, y veías coches con luces encendidas, lo cual indicaba que la gente iba dentro. Y el siguiente vídeo, en torno a las 7 de la tarde, en Picaña. Este fue. Se publicó en vídeos en redes sociales, en TikTok, en Instagram. Se la llevó el agua de la corriente del Barranco del Pollo como si fuera de papel. Esa pasada. 1:30, 2, 4:30, 5, 7. Os recuerdo que ese alert llegó a las 8:11 a la gente de la... Bien, es verdad que el fenómeno fue extraordinario. Llovió muchísimo. Se batieron récords no de cantidad total de lluvia caída, que eso no se batió, pero sí de intensidades. Y hubo muchos ingredientes en ese guiso. Llovió por la tarde mucho, habiendo llovido previamente por la mañana, con lo que pilla el suelo saturado. Llovió mucho en muy poco tiempo, las intensidades de lluvia fueron muy grandes, por lo que eso desbarata todo. Este es el registro completo de la precipitación acumulada de ese día en toda la península y aquí en Estados Unidos. Es cierto que llovía mucho en las cuencas altas y que eso, la no información de la gente tuvo un impacto mucho mayor porque en la zona del Horta Sur, por ejemplo, en Picaña, en Paiporta, en Massanassa, en Catarroja, en Sedaví, en Benetúser, que son muchos pueblos, pues no llovía, o apenas llovía o no llovía. Entonces la gente hacía marcha normal. Llevaba el chiquillo al colegio, cogía la extraescolar, iba a comprar algo en aire, etc. Entonces, pero lo que llueve en cabecera, al final escurre por la cuenca, acaba en el cauce y va saliendo hacia el cauce principal y con él, pues pasando en este caso por todos los dos.
Entonces, llovió en cabecera en estas zonas, en el Magro, a excepción de Utiel, que también sufrió la inundación. En el Pollo fue lluvia en cabecera e inundación en la cuenca baja, y luego en la cuenca media baja del Turia también llovió de manera intensa y con cantidades importantes, tan importantes como que la presa del museo vertió por coronación, o sea, vertió por encima. Se llenó todo el embalse y salía por encima. Y el nuevo cauce del Turia, si visteis imágenes, estaba muy lleno. El caudal fue de torno a los 2.000 metros cúbicos por segundo, que cabe un poco más del doble, es decir, no corría peligro, pero la sensación era de que estaba muy bien. Y funcionó bien para la ciudad de Valencia, pero no tan bien para la Orca Sur, porque el cauce va elevado, hay una mota de margen derecha, lo que impedía la, digamos, salida natural de los flujos desbordados del Pollo en los musgos. Esta es la mancha de la inundación en todo el entorno territorial. Esta es la laguna de la Albufera, Puerto de Valencia, para que nos situemos, el Turia, natural, y a partir de aquí un encauzamiento. Y este es el sistema de recuerdo, esa aleta Pollo que inundó todo esto hasta la Albufera. Y esto es el Magro, el río Buñol y el Magro, hasta su confluencia. Aquí está el Temesí y esto sería el Magro. Toda esa extensión territorial se vio afectada el día de la. Bien, ¿qué vamos a ver con más detalle? Pues vamos a ver la simulación matemática de la crecida del Villa de la Dana en la cuenca del Pollo y cómo a partir de esos resultados se planteó ir más allá de los resultados de altura de agua y velocidad, que se podía hacer yendo un poquito más allá de los resultados directos para intentar ayudar. Volviendo a lo que he dicho antes, como nos quedamos aislados en Buñol, mi manera de ayudar pasó por esto, es decir, no podía salir de allí. Unos compañeros nos apuntábamos a una lista de voluntarios del Colegio de Ingenieros, la universidad 3/4 de lo mismo, pero no podía salir del pueblo. Estábamos la carretera del interior estaba cortada porque el puente se cayó, y la A3 también. Entonces mi manera de ayudar fue, bueno, voy a intentar simular lo que ha ocurrido y a ver si a partir de ahí, mientras el ordenador va calculando, porque esperaba que fuera eso por bastantes horas, vamos a ver qué se me ocurre. Y todo esto viene motivado porque la Dana fue un martes. Ese jueves, 2 días más tarde, en Buñol se recupera la electricidad, los datos y demás, y yo que había estado siguiendo el día de la Dana, lo que estaba pasando hasta que tuvimos el apagón por la tarde sobre las 8, cuando ya te imaginaba iba a ser catastrófica. Cuando recuperamos electricidad, datos y acceso a la red, es cuando uno se hace verdadera idea de la magnitud de lo ocurrido, y justo al día siguiente se publica en la prensa que el número de desaparecidos era de 1.100 y pico. Una noticia equivocada, no era bulo en ese caso, era equivocada. Los fallecidos iban ya por 60 y tantos, y se hablaba de 1.100 y pico, 1.132 desaparecidos. Y eso era porque se confundió llamadas al 112 con víctimas reales. Un familiar desesperado puede llamar 20 veces por su ser querido, o 20 familiares 2 veces por una misma persona. Cuando al día siguiente, ya sábado, se cotejó todo y se llegó a nivel de denuncias, pues vieron que eran 70 y tantos y 1.000 y pico. Pero dada la gestión de la catástrofe y la magnitud del evento y el número de fallecidos, pues probable no era que hubiera tantos, pero ya uno no sabía qué pensar, y eso fue lo que me hizo mover y decir, ¿qué puedo hacer? ¿no? Y entonces voy a montar ese modelo y a ver qué sale. Y ahí se encendió una bombillita y hubo una ocurrencia que dio lugar a una herramienta que ha servido para que los cuerpos de emergencia buscaran. Bien, ese era el objetivo de la simulación, y hacer aquello que uno sabe hacer y ver qué vuelta de tuerca le puede dar por si puede ayudar a alguien con eso, ya que no me podía. Estas diapositivas son 3, las voy a pasar muy rápido, las he dejado, pero es un poco para que se entienda que lo que hay detrás son ecuaciones muy complicadas y que no es darle al botón de un programa y ya está. Ese modelo hay que montarlo, hay que decidir con qué condiciones, qué parámetros, en fin, hay que tomar muchas decisiones
antes de darle a ese botón para simular, y luego hay que también saber lo que hay detrás para interpretar los resultados y que no todo lo que sale del ordenador es válido al final, y hay que chequearlo por todo, de falsas ecuaciones, pero nada, son como dos columnas que ilustran, son ecuaciones que están de gobierno del movimiento basadas en principios que son leyes de conservación y que en el caso unidimensional pues son dos ecuaciones, la de conservación de la masa y la dinámica del flujo que viene del principio de conservación de la energía o de otro principio que es el de cantidad de movimiento, y de ahí salen esas ecuaciones que constituyen un sistema de ecuaciones derivadas parciales que hay que atacar con métodos numéricos aproximados, y esta atacación general de esos métodos que nos llevan a obtener soluciones en una serie de puntos que van a ser los centroides o los centros de la malla de cálculo. Y ahora veréis que como la extensión del modelo es muy grande, va a haber muchas celdas en las que obtener el valor de la altura del agua y de la velocidad, y se va a obtener no una sola vez, sino en muchos instantes de tiempo a lo largo de todo el evento. El modelo va a ir desde las 9 del día 29 hasta las 12 del día siguiente, porque el evento meteorológico duró todo ese tiempo. Entonces, cada digamos, centésimas de segundo, para que os hagáis una idea, hay que resolver las ecuaciones en todos los centros de todas las celdas de la malla de cálculo. Y la extensión del modelo era muy, muy grande, porque yo quería pillar toda Rorta Sur, porque en Rorta Sur era donde estaba el mogollón, donde estaba el núcleo duro de la inundación, donde más fallecidos había ya y donde más desaparecidos por arrastre de la corriente, que era lo que yo perseguía encontrar aquí. Entonces, yo centré el modelo en eso. Pues no hace falta que os diga dónde estamos, ¿vale? La rana del pollo nace en la serranía de Unión Chiva, con los barrancos de Gallo, de Cueva Morica, el barranco grande, etc. Y el modelo hidráulico abarca toda esta extensión, desde el cruce del barranco del pollo con la A3, en esta flecha de aquí que vemos, hasta su desembocadura en la laguna de la Albufera. Viene por aquí el barranco del pollo. Este sería el Orteta, que es uno de sus principales afluentes. Por aquí viene el del Gallego. El del Gallego se quedó el puente de la AP7, de la autopista. Cada uno de estos dos, el Gallego y el Orteta, son como medio pollo, por así decirlo. Hay una productividad. Y el pollo es que viene por aquí. Y aquí se juntan Orteta, que ya ha definido el Gallego, y el pollo. Y a partir de aquí, esto es más del Chuche, en Torrent, estos Torrent, y aquí ya vamos corriendo hacia la zona del Horta Sur, que se llamó zona cero. Esto es Picaña, sigue País Porta, Alfafar, Manzanasa, Catarroja, Santarín, etc. El modelo abarca toda esa extensión, es una extensión muy grande, como ahora veréis, incluyendo todos los pueblos de la región. Como decía, para alimentar un modelo de estas características, o sea, cuando hacemos esto a nivel profesional, para, digamos, acabar diseñando, proyectando medidas que disminuyan la peligrosidad del riesgo de inundación, esto requiere pues, un montón de trabajo de campo, donde uno se va desplazando, va viendo características del terreno para, digamos, dar valor a unos parámetros que son clave, que son la rugosidad del terreno, cuán rugoso es para el movimiento del agua, de manera que cuanto más rugoso sea, más despacio el agua, pero si va más despacio lo hará con mayor altura. Todo eso hay que caracterizarlo. Yo estaba en casa y tenía que tomar decisiones rápidas para que esto funcionara. Hay que alimentarlo con esos hidrogramas que os decía antes. Esos hidrogramas no estaban en aquel momento. Entonces, ¿qué hice? Pues analicé la lluvia, ya había datos de AEMET y de ABAMET, es una asociación de meteorólogos aficionados, pero con datos de muy buena calidad. Esta es el tren de tormentas convectiva completo, cuyo eje mayor en la dirección de avance era coincidente prácticamente con el curso del Magro y cogía toda la cuenca media alta del pollo. Estos ya son los pluviometros de Abamet en la zona de la cuenca, y entonces pues había que tomar decisiones rápidas porque ni había modelo hidrológico, no había hidrogramas, ni yo quería perder el tiempo en analizar ese paso previo. Y lo que sí que había era un hidrograma registrado, porque había una estación de aforo en el cruce del pollo con la A3, por eso el modelo empieza ahí. O sea, si el objetivo es la zona cero y tengo datos de caudal aguas arriba a bastante distancia, lo puedo coger todo, por así decirlo. Y el análisis de las lluvias era para ver si
La tormenta o el nivel de tormentas abarcaba todas las cuencas de estudio y fue una tormenta intensa, extensa y persistente, y al final puedes considerar que llovió igual para todos los cauces afectados, y sus cuencas son cuencas primas hermanas, cuencas mediterráneas con cauces cortos, de gran pendiente, respuesta rápida. Sus características hidromorfométricas son muy parecidas. Pues al final eso me permitió tomar el hidrograma que sí que había conocido, que era el de la estación de Aforo del Pollo, y replicar la forma de esa función de caudales con el tiempo, que es el hidrograma, es la manera en la que la cuenca responde a la lluvia. Entonces, como son cuencas primas hermanas, ya yo mido lo mismo con este análisis rápido, pues la forma de ese hidrograma lo puedo trasladar a las otras cuencas. Y a partir de estudios previos conocidos con otros caudales punta, se rescalaron todos a la punta observada del Pollo. Este es el cauce del Pollo, aquí tiene más de 100 metros de anchura, y esta es la Atlas, y aquí está la estación de Aforo. Esa estación de Aforo tenía sensores duplicados, pero llegó un momento en el que la corriente se lleva el principal. Por eso hay registro solo hasta este valor, 1282, cuando en realidad, y luego se estimó que llegó a 2800. Pero luego en la rama de recesión también hay algún dato, los estudios son datos buenos, porque además de este sensor de presión, que es un sensor que estaba en el fondo del cauce, y cuando hay agua, la altura de agua da lugar a una presión, y luego hay unas curvas que llamamos de gasto que convierten esa altura en caudal. Pero luego además en el tablero del puente, debajo del puente había un sensor de tipo radar que también pudo registrar y no se lo llevó la corriente. Entonces cuando el agua lo sumerge, deja de venir y tiene que volver a bajar para que la señal se convierta en caudal. Por eso se pierde por aquí y luego vuelve a darse. ¿Vale? Total, que con este análisis previo de la lluvia, con este hidrograma, esta es la punta de la mañana. Por la mañana, sobre las 12, llegaba a una punta de unos 200 metros cúbicos por segundo en el Pollo, que fue lo que hizo que la Confederación declarara la alerta hidrológica, que no se paró en todo el día, pero que luego, como informaron que bajaba el caudal, que fue verdad, luego parece que hubo gente que se confió. Pero hubo una primera punta por la mañana, y es la que hizo que la lluvia de la tarde fuera mucho más efectiva. De una lluvia que cae sobre un suelo ya mojado, nosotros hablamos de umbral de correntía. Hay una cantidad de lluvia que tiene que caer y tiene que empapar el suelo, por así decirlo, antes de que empiece a generar agua por la superficie. Como ya había llovido bastante por la mañana, la lluvia de la tarde se convirtió mucho más rápido, veis este subidón, mucho más rápido en caudal y con una punta mucho más grande de lo que hubiera ocurrido con esa misma lluvia si por la mañana no hubiera llovido, ¿no? Es un poco el asunto. Bien, con toda esta información se monta este modelo. Esto es un poco la representación alegórica de la malla de cálculo, porque son cuadraditos pero mucho más pequeños que lo que se ven aquí. Esta es el terreno que hay debajo de esa malla, de la topografía, pero hay 415.000 celdas de cálculo. O sea, en el centro de cada una de esas 415.000 celdas de cálculo se va a calcular la altura de agua y la velocidad, y la extensión total es de 870 redondeando kilómetros cuadrados, porque pilla todos esos pueblos, os he dicho, desde Torrente hasta Catarro. Y aquí están las entradas de los principales campos. El sistema Pozal de Saleta, que es el que inundó Ribarroja, y por aquí la zona de Andaya, la entrada del Pollo, el Gallego, el Orteta, y todos por aquí circulando hasta la salida del Modelo en la laguna de la Cruz. Y corta por el dique de margen derecha del cauce Nuevo del Tuya, porque eso es una barrera que no iba a permitir salir. Bien, esto es un vídeo de la simulación hidráulica de lo que ocurrió ese día. Aquí, en la esquina superior derecha, pueden ver la fecha y la hora exacta de lo que está ocurriendo. Y la simulación es suficientemente fiable como para dar por buena este vídeo, esta presentación, como ahora luego entonces va a empezar a las 9:50 de la mañana, va a empezar entrando el agua por aquí, vamos a ir viendo cómo se extiende toda la mancha de inflación. Fijaos por ejemplo en este punto, es la confluencia del Orteta con el Pollo. Esta sección en negro, esta línea negra, es la entrada a Picaña, esto es Picaña. Esta otra sección es salida de Picaña, entrada a Paicorta, que está aquí. Esta de aquí aquí está el Pollo, zona norte es Massanassa, zona sur Catarroja, para que nos situemos.
vamos viendo el tiempo, 11 y 20, 11 y 30, cada 10 minutos saca una imagen, ya vamos por aquí, la albufera de los arrozales ya empieza a salirse, esto es el plan de cuar, la plana de cuar, ¿vale? Está todo desbordado, y aquí empieza la fiesta a las 6:30 de la tarde, como ahora veremos, ¿vale? El modelo sigue con un interruptor, sobre esta hora se alcanza el máximo, y podemos ver la magnitud de la extensión de la inundación. Aquí hay un montón de ciudades del pueblo metido, repito, Torrente, Picaña, Paicorta, Alfafar, Sedaví, Benetús, Masanasa, Catarroja, Horno Alcedo, las pedanías de Valencia ahí. La extensión es brutal y la población asociada, estamos hablando de 300.000 personas. Bien, esa es la mancha máxima, una de las hipótesis de simulación, y esos fueron los primeros resultados que obtuve cuando decidí lanzar. Luego, con la información disponible había que ver si ese modelo era bueno o no, porque tampoco era cuestión de, digamos, hacer perder el tiempo a nadie, porque estaba en juego. En ese momento la intención era encontrar gente todavía con vida, porque aún casi una semana después de La Habana apareció una chica dentro de un coche, de una pila de coches de una de las poblaciones de Lorca, del Subcombi, igual que ha aparecido a los 8 días en el terremoto de Venezuela una persona también. Entonces yo esto lo tuve a punto justo una semana después, porque lo lancé el fin de semana, los primeros dos no eran buenos, el lunes por la noche se me encendió la bombilla, no la contaré, el martes solo comenté con Confederación y luego había que llegar al CEPOPI, porque eso era otro, había que demostrar que no era un pirado y que lo que tenían entre manos podía ayudar. También es normal que quieran asegurarse, ¿no?, de eso. Entonces, lo primero que hice fue, a medida que fui teniendo datos, fui comprobando la bondad del modelo. Modelación, hablamos de calibración. El modelo tiene parámetros, cosas que hay que decidir qué valor tienen, y si tienen experiencias reales, varias experiencias reales, con ensayos de laboratorio en su caso, puedes dar valor a sus parámetros, pero si no tienes más que un caso, no podemos hablar de calibración, sí de análisis de la bondad del modelo. Bueno, esto es el centro comercial de Guanaine, una de las zonas más complicadas de analizar, porque ahí le llegaban flujos desbordados del Pozalet Saleta y del Pollo, y estos son los límites preliminares de una compañera de la Universidad de Valencia, en el Departamento de Geografía, Carmen Zornoza, trabajando también con gente voluntaria y demás, delimitó a partir de las imágenes de satélite la extensión de la mancha de inundación. Por la zona norte el modelo se ajusta bien a la raya, ¿no?, a la polilínea, a la zona sur también. Aquí se va un poco, pero la altura de agua ahí es del orden de entre 5 y 15 centímetros. 5 y 15 centímetros. Probablemente, seguramente, a poco que definiera la foto, la toma de la imagen satelital del evento, o sea, de la situación de máximo, esos 5 centímetros hubieran infiltrado. Entonces, pues, bastante bien, una zona de las más complicadas. En otras se ajustaban mucho mejor. En alturas, me planteé chequear como 3 cosas antes de dar el paso y decir, me creo lo que he hecho y creo que sirve, ¿no? Extensión de la mancha de inundación, se chequeó en varios sitios, el ejemplo de Bonaire es de los más desfavorables, y aún así bien. La altura de agua en diferentes sitios, esto es la pasarela que hemos visto en el vídeo, que se lo llevaba Picaña, es esta. Entonces, esta es la calle del Sol, es una calle paralela a la margen izquierda, el flujo iría así. Al principio de la calle, unos 70 de altura registrado por vecinos en la fachada y 2 metros en el estilo donde arranca la pasarela en la margen izquierda. Y estos son los resultados del modelo, unos 70 clavado y 2 metros y 1,99, pues los mismos. Bien, el modelo ahí representaba bien la altura de agua sobre la calle, o sea, ya desbordada y sobre la calle. Siguiendo esta dirección, la calle del Sol, cuando pasa este puente, se transforma en la calle de la Almaceleta, que baja un poquito respecto de la calle anterior. Ahí todavía hay fotos, en esta presentación no está, pero hay fotos de una fachada con una línea roja y apuntada a la altura, 4,75. O sea, 4,75 metros de altura de agua sobre la calle fuera ya del cauce desbordado. Una persona de 1,75, estatura media, está en la primera planta y estaría sumergida en esa primera planta. Los valores fueron bruscos. El modelo de la altura también coincide, y luego extensión de la mancha de inundación,
solo tenía un evento, había que sacarle el máximo partido posible para analizar la bondad del modelo. Entonces, en plan de extensión de iluminación, altura de agua en diferentes sitios significativos y dinámica del proceso, ¿vale? Es decir, la onda está avanzando y llegando a los sitios como toca, voy con retraso, el tiempo, esa cronología que aparecía antes ahí, me la puedo tener como una cronología real, o hay una diferencia, un desfase importante entre simulación y realidad. Pues ahí fue clave el testimonio de la alcaldesa de Catarroja, de Lorena, que dijo enseguida en los medios, a poco tiempo, que ella relataba: a las 6:30 del día 29, mi jefe de policía local me llama por teléfono y me dice que el pollo está a tope, a punto de salirse en el casco urbano. Y apenas 10 minutos más tarde se empieza la inundación en Cataluña. Si os fijáis aquí, 6:30, el pollo está a tope, y 6:40, 10 minutos más tarde, empieza ya a desbordarse hacia Massanassa y hacia Cataluña. O sea que la dinámica del proceso también la está recogiendo bien el modelo. Porque esto fue necesario porque, como decía, no es cuestión de hacer perder el tiempo a nadie, aunque es verdad que a los que nos dedicamos a esto, yo por los primeros días casi no dormía porque veía lo que estaban haciendo. O sea, estaban buscando debajo del agua, en la laguna de la Albufera, o en la playa cuando había llegado caña. Donde llegan cañas no llegan coches, probablemente no tienen la misma masa, la corriente no arrastra igual una caña que un coche, y debajo de la Albufera una semana tarde, ese desaparecido hay que encontrarlo, pero con vida no va a estar. Mientras que entre el final de la zona cero y el lago de la Albufera hay muchos metros cuadrados, muchos miles de metros cuadrados de hectáreas donde buscar, ¿no? El chequeo de la bondad del modelo fue también necesario, además de por eso, porque había resultados que eran increíbles a priori. Aquí, en este punto, que es donde hemos hablado, donde confluye el Orteta, que es uno de los principales afluentes del pollo, con el pollo que viene por aquí, en ese punto la simulación daba una altura de agua de 15 metros. 15 metros es un edificio de 5 plantas y se movía a más de 30 km por hora. O sea, imaginaos lo que pillaba a esa velocidad media de unos 30, desde aquí hasta aquí, se plantaba en 43 minutos. Es que no hay margen de maniobra, no hay tiempo. O sea, hay que, en este tipo de fenómenos hay que trabajar con lo que nos diga EMEC, con la previsión de la precipitación, con el pronóstico de lluvia y luego con la lluvia. Pero si esperamos a que nos digan cuánta agua está discurriendo, a la lectura de la estación de aforo, llegamos tarde seguro, porque no tenemos tiempo. Iba muy rápido y muchísima agua, 15 metros, repito, es que no se lo puedo imaginar. Claro, de agua no limpia, agua llena de sedimentos, con todo tipo de arrastres. Bien. Esto es lo que estaba previsto hay un sistema nacional de cartografía de zonas inundables. Todo esto, para diferentes probabilidades de que ocurra, se hacen mapas con tiempo. Y esta era lo que teníamos previsto en el sistema nacional para la zona, para un periodo de retorno de 500 años. El periodo de retorno es un concepto probabilístico y no se entiende bien porque los periodistas, casi siempre los periodistas dicen, periodo de retorno 500 años. La dana es periodo de retorno 1000. Pues como ya ha pasado, hasta dentro de 1000 años no volvemos a tener otra dana, ¿no? No. El periodo de retorno es un concepto, como digo, probabilístico, y por ejemplo, que sea de 500 años el periodo de retorno, el evento significa que se podrá haber superado en media una vez cada 500 años. O que la probabilidad de que ocurra uno mayor de ese en un año es muy pequeña, 0,02. Pero si acumulamos, nos preguntamos cuál es la probabilidad de que ocurra en 50 años, pues ya es un 10%, ya no es tan despreciable. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Y además, es en media. Que un evento sea de periodo de retorno a 1000 años, dice eso, ¿no? Que en media puede pasar una vez cada 1000 años. Pero puede pasar 2 veces en los primeros 10 años. Y luego en el resto de los 998 años no pasa. En media han pasado 2 cada 1000 años. ¿Vale? Bien, pues esto es lo que estaba previsto para un evento muy gordo, el de 500 años, que es uno de los horizontes por los que trabajamos, y la dana fue esto. O sea, en el de 500 Picaña, por ejemplo, estaba seca y con la dana pasó. O sea, fue muy superior al evento esperado para 500 años. ¿Vale?
simulación matemática da eso, da alturas de agua, porque en cada uno de esos puntos el modelo pinchas y tienes la altura del agua ahí y además la velocidad según una dirección, según X y según la otra. Entonces tienes el mapa de velocidades, tienes también las trayectorias del flujo, ves cómo se mueve el agua y la altura del agua. Pero eso, que es lo que nos sirve para diseñar actuaciones, ya sean obras o no, para buscar desaparecidos, que era el objetivo, no servía. Y entonces, yo quería ir más allá y no sabía muy bien cuál iba a ser la idea que iba a hacer el clip, ¿no? Entonces fue utilizar un concepto que viene del mundo del transporte de sedimentos. Bueno, al final, la física que rige la mecánica del transporte de sedimentos, el agua que hace es arrancar partículas sólidas del perímetro del cauce y arrastrarlas. ¿Por qué no trasladar eso a el arrastre de personas y de vehículos con personas dentro? Entonces, utilizando el concepto de potencia hidráulica de la corriente como un indicador de la capacidad de arrastre de la corriente, pues si utilizas eso y mapeas, cartografías ese concepto, pues fijaos, es como si a la mancha azul de antes hicieras una especie de rayos X, de placa de rayos X, y entonces se ve en la zona claramente que todo esto es el pollo. Claro, lo más rojo es lo más energético, lo de mayor potencia, la potencia es una energía unidad de tiempo. Ves que hay como toda la zona de inundación, hay tres grandes brazos de flujo desbordado. Uno por el norte, que explica muy bien cómo en Sedaví, a 3 kilómetros y pico del cauce sin enterarte, porque de repente se te amontonan los coches en las calles arrastrados por el agua. Esta corriente central es la que explica, por ejemplo, los cuantiosos daños en el barrio de Orba, en Alfafar, y esta del sur, que va hacia el polígono industrial al sur de Cataluña. Entonces, cuando vi esto, dije, el tema está en seguir esos grandes brazos de flujo desbordado de mucha capacidad de arrastre, de mucha energía, hasta que esos tonos rojos muy potentes se convierten en colores más fríos, es decir, esa energía se disipa, y donde la energía se disipe, la corriente habrá perdido capacidad de arrastre, por tanto aquello que llevaba consigo acabará depositándose, ¿no? Y eso fue un poco la idea. Entonces, a partir de la potencia, que es un concepto físico, es una tensión, una fricción, o sea, la tensión es un esfuerzo por unidad de superficie que se debe al arrojamiento, una tensión por la velocidad del flujo y por el área de actuación, y si trabajamos por metro cuadrado, pues por V sin nada. Esa potencia es la que hace que la que nos permite ver esos brazos más energéticos. Luego el tema era solapar esa información con, si os fijáis, veis cómo se mueve el agua, esa información con las trayectorias del flujo. Porque interesa, o sea, el tema era, vamos a decidir un valor umbral por debajo del cual la corriente deposita lo que lleve, y entonces habrá que seguir esos grandes brazos de flujo desbordado muy potentes hasta que su energía caiga por debajo de ese valor. Cuando caiga por debajo de ese valor, esa será la región de potencial localización de esas zonas. Entonces, se decidió un umbral. Y todo esto es en casa sin más información y no estaba hecho. Entonces, pues una persona de altura media, masa media, con qué velocidad se puede arrastrar, un poco, y luego ir probando, ¿no? Entonces, un mapa binario, estas son las corrientes rojas de antes, son estas, por debajo del umbral y por encima. Entonces, estos brazos me interesan las zonas blancas que reciben brazos muy potentes, brazos negros. Porque una zona blanca por aquí es una zona de agua estancada y no tiene por qué haber nada. Entonces me interesan las zonas blancas como destino final de esas corrientes importantes. Entonces ese mapa binario solapado con unas líneas de corriente, con las trayectorias del flujo, siguiendo hasta que los colores se clarean, por así decirlo, pues ahí esa, por ejemplo, es una zona, digamos, evidente de potencial localización de esa zona. Y con eso se trabajó y consciente de que a los cuerpos de emergencia hay que darles la información mínima necesaria para marear, pues luego lo que generaba era el perímetro de esa zona en un fichero de extensión de Google Earth, una aplicación de internet que todo el mundo usa en su móvil o en el portátil, de manera que tenía ese perímetro con las coordenadas reales. Con un doble clic se abría el fichero
y en el Google Earth, en el mapa, veías la zona. Ellos ya se organizaban como buscar dentro. Y esta es la zona que os señalaba antes, al sur del pueblo de Catarroja, y en la zona planificada, pues aquí se encuentra. ¿Vale? Esto mismo, cuando ya quedaba poca gente desaparecida, quedaba tanto en la cuenca del Turia como en la del Pollo como en la del Mar. De hecho, todavía a día de hoy quedan 2 personas por localizar. Entonces, repliqué esto para el caso del Turia y para el caso del Mar. Y en el caso del Turia, cuando quedaban 3, quedaba una del Turia, una persona del Turia, una persona del Pollo y otra persona del Mar. La del Turia ya se ha encontrado y se encontró en una de las parcelas que decía el modelo para el caso del Turia. Lo que pasa es que el proceso ha sido muy complicado y la Guardia Civil había buscado por allí, no había encontrado porque había quedado soterrada bajo una lengua de sedimentos de metro y pico, y fue una máquina de traxar mucho tiempo después que lo encontró, pero estaba dentro de una zona de la química. Entonces es una herramienta que sabemos la útil. Al principio trabajamos Policía Nacional, Bomberos, Guardia Civil, la UME y nosotros, venían a la universidad, intercambiamos información, íbamos funcionando. Luego al mes de la DANA se judicializó, en torno al 15 de noviembre, y lo llevaba solo la Guardia Civil, donde ya hablaba con la Guardia Civil solo y ella ya gestionaba. Y la idea ahora es, pues, salvar vidas, decíamos al principio. ¿Por qué? Porque aquí esto no se me ocurrió en esos días, tardé en tenerlo a punto y empezamos a trabajar con él. Yo lo tuve a la semana, pero me costó mucho que me hicieran caso en el CECOPI, no fue fácil. Llegué vía la Confederación. Una vez llegamos a ellos, no nos hicieron caso al principio. Un mando de la Confederación con el que yo hablaba, porque somos compañeros de asignatura, me dijo: si no te llamas su director general, conseguimos su teléfono y lo llamamos nosotros. Tuvimos que acabar llamándolo nosotros y al final nos hicieron caso. Cuando se judicializó, cortaron el grifo de información. El grifo de información era clave, porque cuando es búsqueda masiva, pues buscas aquí, buscas aquí, buscas aquí, buscas aquí, en la zona blanca carga el sentido. Pero cuando ya tienes que ir a buscar, como digamos, como si fuera un cirujano, buscar ya a una persona que ha desaparecido no sé dónde, pues necesitas saber el punto de desaparición, porque si ha desaparecido en el mismo sitio en Picaña, por ejemplo aquí, en la misma sección de cauce, si estaba en la margen izquierda, ha entrado en esta corriente y se ha ido a los arrozales de la albufera, mientras que desaparecido en el mismo sitio, pero del lado de la margen derecha ha acabado en el polígono de Roja. Era fundamental que nos dieran información de dónde fue el último punto donde se vio o donde desapareció. Entonces, cuando volvimos a retomar, pues ya era muy tarde y pues ha costado mucho más. Y ahora ya queda Isabel, que es la chica del pollo, que tenemos localizada la zona, pero 19 meses más tarde, 20, es poco menos que imposible. Y queda Francisco Javier, que era el abuelo de Montserrat, que salvó a sus nietos poniéndolos encima de un coche, que ahí se lo llevó. En el caso de, hemos encontrado una pena, quedamos muy perdidos. En el caso de Elizabeth está acotada la zona, en esa zona donde está acotada apareció el coche donde iba con la madre, se encontró la madre y se encontró a los 4 empresarios que eran comiendo en Chiva y se lo llevaron. Era en la zona de Isla de Cual, a las 5 y pico de la tarde. Creo que el mensaje de alerta ya sabéis. Bien. Esta era la parte, digamos, gruesa de la presentación, lo que da lugar a todo, por lo que monto el modelo, se monta para el Turia y para el Almagro, pero luego se puede utilizar para muchas más cosas que tenéis. Eso es el público relevante. Se puede utilizar para muchas más cosas. Como he dicho antes, explica lo que ha ocurrido a nivel de daños. Explica lo que pasa en el barrio de Orba, explica la contaminación de coches en Sedaví, explica muchas cosas. Y también sirve para escenarios futuros. El trabajar de esta manera pues sirve para ordenar bien el territorio y no hacer el urbanismo que hemos hecho. En este brazo del grupo desbordado por el sur, pues lo que habrá que hacer es no construir nada y dejar que el agua salga. Porque ¿esto qué son al final? Estos son antiguos cauces aluviales que nos hemos cepillado con la urbanización. Estas líneas negras de aquí
son paleocauces, es otra compañera de la Facultad de Geografía e Historia, una catedrática de conocido prestigio en geografía física. Ella ha ido delineando, ha ido trazando, en base al análisis de planos topográficos antiguos y de fotos antiguas, por dónde iba lo que ella llama paleocauce, que son antiguos cauces aluviales que o bien han quedado desconectados, que solo entran en juego cuando el episodio es muy grande, muy extraordinario, o que han quedado ocultos por los procesos de urbanización. Y si os fijáis, pues los tres grandes brazos del flujo desbordado coinciden perfectamente con la concentración de esos antiguos cauces naturales. Es decir, el agua vuelve a su cauce, como todas las personas mayores nos han dicho toda la vida. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, podemos hacer zoom y ir más a detalle. Si nos quedamos aquí, esto es Catarroja, pues vamos a Catarroja. Este banderín, no sé si se ve, solo aquí, este banderín que está aquí es una actuación que hay prevista en la avenida de la Rambleta en Catarroja, que se llama Avenida de la Rambleta no en homenaje a ninguna Rambleta, sino porque por ahí pasaba una plan. Entonces tenemos aquí diferentes fotos de la instalación en Catarroja. No se ve bien, pero estoy a las 6:30 para que veamos un poco la mancha inundadora, vemos cómo evoluciona. Ahora lo solaparemos con el mapa. Esto es para que veamos, una vez se sale el agua del cauce, a qué velocidad, sería la pendiente de esta curva, a qué velocidad aumenta en la superficie inundada. ¿Vale? Son curvas sinuoideas, ¿no? Y la pendiente está en brutal. Este es el inicio de la estación como decía, Sedaví empieza a las 8, una hora y media más tarde, el modelo ha sido descrito también, pero cuando se inicia, el aumento de la superficie inundada con el tiempo es brutal, hasta que está todo bien. Bueno, el banderín de la avenida de la Rambleta es este, si lo solapamos con la potencia hidráulica, ahí está, y sí, este es el banderín, si lo quitamos, vemos esa línea negra que es el parecauce de Atenas. Se ha organizado como una avenida, lo que antes era una rampa, y el agua cuando se sale va a su sitio. Y ahí, pues los niveles de agua fueron de 2 metros y pico en la calle y se taponó lleno de coches amontonados al final. Entonces sirve también para analizar lo que ha ocurrido y para evitar que ocurra a futuro, porque estos brazos se pueden utilizar para ordenar el territorio adecuadamente e incluso para generar vías de escape natural del agua para que, digamos, por la zona más problemática, pues no nos vaya todo el caudal que no puede tragarse ese caudal. Y no condenarlo todo a obras cada vez más grandes, porque por muy grandes que hagamos las obras, infalibles no son. Entonces, generamos a veces falsa sensación de seguridad, se desarrolla otra vez en torno a esa obra todo un pueblo, una extensión, un ensanche de ese pueblo, y estamos poniendo en peligro porque nuestra obra infalible no es. Las actuaciones que estaban pensadas para toda esta zona, que han salido en prensa, que si hubieran hecho, no hubiera pasado a Capajaco, sino si hubieran hecho, hubiera habido menos daños materiales, pero las muertes tienen que ver con la mala gestión de la región. En una ciudad, en una provincia como la nuestra, Valencia, europea, en pleno siglo XXI, los muertos se tienen que contar por unidades, como ha pasado en el resto de las comunidades autónomas donde ha habido, pero no 230. Eso tiene que ver no con el fenómeno que fue catastrófico, sino con la gestión del fenómeno que fue desastroso. Bien, decía que sirve para implementar soluciones que trabajen con la naturaleza y no en su contra. O sea, que busquen soluciones para vincular el agua por esas zonas por donde ella va a ir de todas formas. Y decía esto porque las obras que había previstas, que no se hicieron por temas políticos de unos y otros, al final a mí no entro, esas obras estaban pensadas para esa avenida de periodo de retorno 500, esa que habéis visto la mancha y que la Dana fue mucho antes. Bueno, pues esa avenida de periodo de retorno 500 decía que el caudal que llegaba a la zona de Picaña era de 1.500 metros cúbicos por segundo. Lo que ha llegado con la Dana está más cerca de 4.000 que de 3.500, o sea, más del doble de lo que había previsto. Pero lo que había previsto que ha sido netamente insuficiente y en cualquier caso no hubiera podido proteger a la gente. Las obras hubieran sido insuficientes y lo que hubiera podido proteger a la gente, insisto, es una información de calidad y a tiempo. Bien, y ya para rematar, dos líneas nuevas de investigación matemática aplicada al agua de las inundaciones, que tienen que ver con todo esto. Porque, ¿qué sería lo ideal?
poder tener sistemas de alerta temprana que en tiempo real o con anticipación nos permitirán saber cuál va a ser la magnitud de la inundación, por dónde va a ir agua, qué se va a mojar y con qué velocidad se va a mover. Claro, eso con el modelo que os he enseñado, que resuelve esas ecuaciones que hemos visto, que se tira a 16 o 18 horas, aun con máquinas muy potentes, los tiempos son superiores a los de respuesta de la cuenca, porque la cuenca del pollo en 2 horas te monta el follón que te monta. Aquí hay cuencas mucho más rápidas. En Baleares las cuencas son del mismo tipo. De respuesta rápida hablamos de avenidas relámpago por la rapidez a la que se producen, y lo que aquí en el pollo es 1 hora, 1 hora y media, en Baleares es un cuarto de hora. Las inundaciones de San Llorén de Cardassar, que se hicieron mundialmente famosas porque las labores de limpieza colaboró Rafa Nadal en Mallorca, que hubo 4 muertos. Ahí el torrente de San Llorén pasó de estar seco a llevar el encauzamiento, o sea, la obra que se había hecho para vehicular el agua en situación extrema, tiene una capacidad de 75. Pues aquello pasó de 0 a 400 en 15 minutos. Bueno, pues lo que estamos haciendo es trabajar con redes neuronales artificiales, entrenándolas con escenarios sintéticos. Es decir, lo que hemos hecho es para probar coger un trocito de la cuenca del pollo, mucho más pequeño, para generar un montón de escenarios con simulaciones matemáticas como las que he contado, resolviendo las ecuaciones en penal, y hasta 800 y pico casos hemos generado un modelo que cuesta 4 horitas solo, con muchos ordenadores en paralelo calculando, 871 creo, y con esos escenarios sintéticos simulados con este modelo, pero son una porción de él, entrenar redes neuronales artificiales y llegar a una arquitectura de red, una topología que nos permita, digamos, obtener esos mapas de altura de agua y de velocidad con suficiente aproximación a lo que somos capaces de obtener con los modelos hidráulicos, digamos, buenos. Los modelos hidráulicos matemáticos físicamente basados hemos llegado a un nivel de aproximación a la realidad que está dentro del error topográfico. Es decir, el topógrafo toma el dato del terreno, sus coordenadas, con una precisión que es del orden de los resultados del modelo matemático. Hay un compañero de la UPV también, de la Universidad Politécnica, que con un montón de alumnos voluntarios salieron a campo enseguida y fueron tomando con criterio topográfico puntos de hasta aquí llegó el agua. Con criterios, digamos, no es que el vecino dice hasta aquí, ellos fueron, tenían, digamos, una especie de protocolo para tomar esos datos, y los datos se tomaron con equipamiento topográfico. Tienen 5.800 puntos tomados en toda la zona. Estamos trabajando la compañera de morfología de los paleocauces, Paqui Segura, y José Pardo, que es el compañero de topografía, yo con el modelo para llegar a ver cómo casa todo, ¿no? Y casa de esa manera. O sea, el error topográfico, pues estar hablando de un margen de unos 35 centímetros entre el MDT, la superficie que hay debajo tomada con vuelo, y el dato de campo, y las estadísticas de la comparación de los puntos observados y resultados del modelo están en ese 28-29 centímetros de media y modo. Bueno, entonces hemos cogido un trocito pequeño, hemos entrenado una red neuronal con esta topología, con capas ocultas, que va a tener unas por capas, etc. Y al final estamos obteniendo mapas con métricas de comparación muy buenas, y cuando la red está entrenada, que estamos probando, pero esto que cuesta unas 4 o 5 horas de simular, estos son 2 segundos. En 2 segundos tienes el mapa. La idea sería avanzar en esto y conseguir una red para toda la cuenca. Claro, son trajes a medida. Esa es la pega. Que tú la red neuronal la entrenas para una cuenca con su cauce y su comportamiento. No se puede generalizar a otras. Tendrías que hacer todo el proceso. Y cada vez que algo en el territorio cambie, una nueva carretera, una nueva infraestructura que modifique la inundación, pues habría que volver a entrenar la red. Pero bueno,
si hay tiempo entre episodios, que lo suele haber, y se dedican recursos al asunto, podemos llegar a tener redes neuronales entrenadas para las cuencas más conflictivas, Valencia, Turia, Valencia, Carraiset y Pollo, y bueno, pues entonces una línea de investigación es esta, es aplicar inteligencia artificial, redes neuronales a la simulación hidráulica, y la otra es otra que estoy poniendo a cabo, es aplicar otra técnica, otra herramienta matemática, que son los grafos, es representar la realidad a base de vértices y aristas, ¿vale? Pues van haciendo dibujitos, porque la otra, o sea, lo primero sale porque los tiempos de cálculo en los modelos habituales se disparan. Entonces, una red neuronal que calcula mucho más rápido vendría bien. Y esta segunda línea es motivada por que ahora mismo hay mucha gente pensando en qué cosas hacer para la cuenca del Pollo. No hay digamos, sincronía total entre todas las administraciones, confederación, consellería, etcétera. No hay un acuerdo, un consenso sobre qué hacer. Hay muchas ideas y tampoco sabemos cómo funciona el conjunto de ideas una vez implementadas. A lo mejor una zona aquí acumulamos agua y la soltamos poco a poco con el tiempo. Para que ese pico se disminuye y se retrase, lo que llamamos laminación de la avenida. Vale, eso va bien. Un desvío, se habla de desvío del Pollo al nuevo Turia, de la Saleta al nuevo Turia, pero ese conjunto de actuaciones, ¿cómo funciona? Una aislada podemos saber cómo funciona, pero el conjunto habría que meterlo todo en un modelo como el que os he mostrado y ver cómo funciona. Y si no funciona como uno espera que funcione, o no es tan positiva la solución como queremos, se modifica y seguramente y otra vez a simular. Entonces estamos como matando moscas a cañonazos. Diseñamos cosas sueltas y luego el análisis integrado lo metemos en un modelo, pero sin que haya un proceso de optimización de por medio. Entonces, la idea de los grafos surge para intentar implementar en el sistema completo, de una manera muy teorizada, muy teórica, muy simplificada, un conjunto de posibles soluciones y dejar al algoritmo de optimización que me diga cuál es la combinación de mejores soluciones. Y luego hago el viaje al revés. Luego hago el viaje de lo teórico a la realidad y veo si eso es implementable. Y lo que no sea implementable lo rigidizo en el grafo. Ahí esto no se puede. Lo restringo y proceso de nuevo. Y entonces con algoritmos de optimización y digamos teorizando o haciendo una cosa muy teórica, sí puede analizar no la solución aislada sino el conjunto. Y una vez tenga el óptimo será, por ejemplo, en este sistema, es decir, el nodo, el vértice de salida del grafo que representa la entrada en picaña, que esa ley de caudales tenga un máximo que se pueda tragar el cauce, que no genere desbordamiento y que me llegue no a los 3/4 de hora, sino a las 2 horas, y así tengo más margen de maniobra. Ese puede ser mi objetivo en la optimización. Si lo consigo hacer, luego es saltar a la realidad y ver cómo puedo esas zonas de laminación, esos desvíos, implementar. Entonces, la idea partida, si yo con un grafo puedo reproducir el funcionamiento de la red fluvial, también podré reproducir las modificaciones que en ella hagamos. Entonces, es utilizar el grafo como un modelo entre, os dije al principio, hidrológico y hidráulico. Pues, metidos entre medias del hidrológico y el hidráulico, igual puedo, con los caudales del hidrológico, antes de procesarlo con todo detalle con el hidráulico, gestionar el conjunto y solo procesar el óptimo, porque consumo mucho tiempo de cálculo y no estoy agregando más que de una manera, digamos, muy tipo cuenta de la vieja, si se me permite. No llevo un conjunto de soluciones óptimos, sino un conjunto y espero ver cómo funciona. De esta otra manera lo hemos, filtrado además. Y el sistema fluvial con un grafo. Entonces, estamos probando, simplificando mucho. Esos diagramas de antes son para nosotros ahora campanas de los cursos gaussianos sencillos o combinaciones. Esto sería como representar una cuenca, digamos, sencilla. Estos nodos S son los generadores. Aquí te meto directamente lo que me da el modelo hidrológico. Pero luego lo pongo por la red fluvial con una serie de hipótesis y con 4 parámetros que me permiten, bueno, pues fijaos, en este nudo D, si no hago nada, obtengo este pico al final de unos 400. Si juego con desfases y laminaciones, pues lo puedo trabajar casi a 200. Y pues se trataría de probar esto en un sistema real. Esto fue un caso de juguete con el que probamos y ahora ya tenemos el grafo de la cuenca del Pollo completa y ya hemos verificado la hipótesis. Ya la estamos probando
probando a ver qué conjunto de soluciones podría ser óptimo para pues, llegar a Picaña con un caudal de 1000, que se lo traga electrónicamente y no de vuelta. Mira, es imposible llegar a 1000, 1500, pero solo planteo actuaciones ya mucho más duras y drásticas para esos 500, y no para la diferencia entre 1500 y 4000. Es otra herramienta matemática aplicada a, en este caso, al análisis del sistema. Y con esto, aquí hay algún enlace a noticias del periódico que os interesa. Y este es un artículo de esto que se publicó en una revista que es de libre acceso de la Universidad de Valencia, se llama Cuadernos de Geografía. Ahí tenéis también el enlace al y os dejo con la foto. Esto es un minuto antes, no se llega a ver aquí, esto es a las 20:10, un minuto antes de recibir el mensaje de prensa. Picaña con mi orientación muy potente, me corta mi cuento y vas a casa al papá en plata roja, pues ya lo veis. En ese momento, un minuto más tarde, incluso yo llego a la derecha. Esto es todo. No sé muy bien a qué te refieres con los elementos estáticos. Los contornos del movimiento sí son estáticos. Yo me referís a la vegetación que puede haber y al tipo de vegetación que puede influir por mi antes de 35 o menos. Sí. A la hora de calcular el catal ya una velocidad con una altra y en els punts picats se arrastra no hi ha segments estàtics geològics, terra, de roques i tal, sinó elements més de vegetació, canyes, un tipus de vegetació, un altre, elements com cotxes i tal, això està contemplat. El tipo de vegetación está introducido en el modelo a partir de lo que llamamos parámetro de rugosidad, el coeficiente de rugosidad. Entonces, ese coeficiente de rugosidad representa el efecto de la vegetación sobre el movimiento del agua. Y no es la misma rugosidad la que mete si hay cañas que si hay vegetación arbustiva o si hay árboles. Entonces, está metida a través de un parámetro que es la rugosidad. El modelo no considera los fenómenos de erosión, transporte y sedimentación, porque eso se concentra básicamente en lo que es el cauce y fijaos que el cauce tiene a lo mejor en sus sitios más amplios 100 u 80 metros de anchura y estamos hablando de kilómetros y kilómetros de anchura de flujo desbordado. La incidencia de la erosión o sedimentación en el cauce respecto del proceso de inundación es despreciable. La vegetación se tiene en cuenta con rugosidad y luego los elementos arrastrados por el flujo puestos en movimiento, ¿vale? Hay ya mejoras en los modelos que permiten arrastrar elementos flotantes o no tan flotantes y ver cómo... Pero la dinámica del arrastre del coche pues es muy compleja y ya tenemos aproximaciones para ver cómo se movería el coche con la corriente. Pero en este caso no interesaba tanto el movimiento del coche, sino de dónde se lo llevaba y a dónde podía ir a parar. Entonces, por eso el modelo está concebido así, en base a un concepto nuevo para este campo, el de la potencia hidráulica de la corriente,
y trabajando con umbrales. Efectivamente, hay un programa, esto se hizo con un software, el programa que utilicé, que es de libre distribución. Todo esto era, al final lo pude hacer desde casa y con lo que tenía, porque todo es libre. Los datos de lluvia eran de AEMET o de ABAMET, son públicos. El terreno que hay debajo de la malla de cálculo es del cartográfico valenciano, te lo puedes descargar de internet. El programa con el que hice todo esto es del Cuerpo de Ingenieros Norteamericano, el CIRRAS, es el estándar internacional para este tipo de cálculos, también es de libre distribución, para que todo está al alcance de cualquiera. A nivel español hay un programa también muy bueno, se llama IBER, también de libre distribución, entre la Universidad de Cataluña y la de La Coruña, y están haciendo pruebas con elementos arrastrados por la corriente. Están centrados en arrastres de contenedores, están haciendo pruebas en Barcelona, porque pueden llevar al laboratorio un modelito a escala de las calles y luego poder chequear la bondad del modelo en la simulación de esos arrastres. Se está trabajando en eso, pero en este caso no era necesario ver cómo se mueven los coches arrastrados por el flujo, sino de dónde se lo llevaba y dónde podían ir a parar. Porque la dinámica del proceso es brutalmente compleja. El coche, es que son cosas que son un poco... O sea, la gente era extraída del coche por el flujo. El coche iba dando vueltas, iba golpeándose con todo lo que pillaba, se iba deformando, se rompían los cristales, la gente por succión era extraída de los nadie aparecía en el coche, era extraída de los coches y aparecía cada cosa. Y los coches, cuando empecé a trabajar con la Guardia Civil, me decían, era increíble, es que nos encontramos bolas de amasijos metálicos y de materiales de 1,5 metros de diámetro a lo mejor, y no sabemos ni qué era eso. O sea, y nos cuesta saber qué era eso. Y a veces dando vueltas a esa bola entre varios compañeros, por algo, una pieza, el mechero del coche, un cable, llegamos a adivinar que eso fue un coche en su origen. Pero de ahí a saber qué modelo fue, ni de lejos. O sea, es todo muy complejo. Tú a lo mejor te piensas que estás arrastrando un coche en ese modelo dinámico más sofisticado, y lo que tienes es una bola enseguida. Entonces es muy complicado. Con este objetivo no hacía falta llegar a tanto, y para otro tipo de inundaciones, a lo mejor menos violentas, en entornos urbanos y tal, se está analizando. Creo que una observació que no sé, m'ha semblat que les inundacions es produïen en la part de la curvatura del riu. Em pregunto si hi haurà algun efecte global de tal manera que la potència del barranc, del riu Sant Juan Magdalena i tal, seria molt misteriós que tingui una influència, no? Però en el barranc, potser, dic jo, la curvatura del riu cap a l'exterior, que és on va tota la potència, la dinàmica de l'aigua, la part interior, que és on pluja més fina. Si això fa també que s'aguanten les aigües que cauen, perquè si no, no hay un moment ahí de inundació. Aquí en este caso todo es muy complicado, porque esta zona de aquí, del adecuado, ahí se desborda todo enseguida, porque el cauce pasa desde 105 metros de ancho, aquí hace una especie de doble L, casi una L y otra, que apenas tiene 4 o 5 metros, porque nos lo hemos cargado, el cauce, con la agricultura o con el desarrollo urbano. Entonces ahí se sabe, es una zona en la que de manera natural se ha laminado. Entonces, tiene mucho que ver la curvatura del río y su capacidad con el proceso de inundación, tiene todo que ver. Y aquí, como una vez cruza y hace esto aquí, se reduce mucho su capacidad, pues enseguida desborda. Eso ha sido bueno para toda la zona poblada de aguas abajo, porque ahí ha habido un efecto laminador natural que de otra manera no hubiera existido. ¿En qué ha consistido ese efecto laminador? Pues eso que se ha desbordado ha ido llenando una serie de campos de naranjo, que son campos bastante pobres en cuanto a productividad, porque el sustrato es todo gravas del propio cauce de inundaciones históricas. Entonces está ligeramente derretido, ha hecho como de gran pulmón, de gran balsa, ha ido absorbiendo parte del volumen desbordado y soltándolo más poco a poco. La consecuencia en esa curva de caudal con el tiempo es que la punta se disminuye y se retrasa en el tiempo. Entonces ha hecho de
como de lo que hace una presa con su embalse, es lo que ha hecho esto de manera natural. Entonces, una de las soluciones que estamos proponiendo, ¿qué es? Tocar aquí el terreno, deprimirlo un poco más artificialmente y con la autopista, la autovía, etcétera, a lo mejor tocar alguna rasante para hacer un cordón, una especie de cordón perimetral, pequeños diques aquí dentro, para almacenar un poquito más de agua. Ya se almacena, pues almacenar un poquito más para que llegue aquí menos. Entonces, utilizar eso que de natural ya se produce, o sea, leer cómo trabaja la naturaleza para trabajar con ella y no en su contra, y aquí que ya hay una laminación general. Aquí que ya hay un brazo a punto desbordado, pues hacer un parque, a lo mejor verde fluyente, prohibiendo que se edifique y dejándole salir al agua. Y mientras está seco, pues se puede disfrutar por la gente. Entonces, tiene todo que ver. Lo que hace un río en avenidas es rectificar las curvaturas. Esos meandros, esa sinuosidad natural del río, cuando viene una corriente muy potente, genera cortas. O sea, va por el camino del medio, como vulgarmente decimos. ¿Vale? Y en los cuellos de esos meandros, normalmente el agua se sale. Porque una cosa es lo que podríamos llamar eje del río para aguas bajas, y otra cosa es cuando viene una muy gorda que, como digo, arrambla con todo y tira por el camino del medio. Un río no tiene eje, llamamos tal vez, es como la línea de más profundidad del cauce, por donde va el agua en condiciones ordinarias. Si te imaginas que eso es un cable, cuando viene una avenida grande es como si desde los extremos tensaras el cable. La corriente rectifica su trayectoria. ¿Vale? Entonces, cómo es el río tiene todo que ver con el proceso de inundación. Y además aquí, como he visto antes con las líneas negras, no hay un único cauce, hay una multiplicidad de cauces. De manera que hay una estructura geomorfológica muy compleja de paleocauces, conos aluviales, zonas interconos. El agua una vez se sale, el relieve es invertido, no vuelve nunca a cauce porque está más alto en las márgenes del río que el terreno a su alrededor. Entonces todo eso complica muchísimo el proceso de inundación. La realidad hay que modelarla y simplificarla porque si no, o sea, la complejidad de esa realidad a veces es tan tremenda que no podríamos llegar. Lo alucinante es que los modelos, dentro de todo el mogollón que supone este modelo, simplificados, la aproximación con la que conseguimos acercarnos a esa realidad es brutal. O sea, es que te diga el vecino de la que dice en la calle del Sol, en mi casa llegó hasta aquí 1,70, tú luego vas a la celda de cálculo pinchas 1,70, en la otra 2 metros 1,99, ¿no? Y, claro, te metes dentro de la calle del callejero y hay calles con coches amontonados y tal, y no llega ahí. Pero tampoco es un modelo que pretendiera eso. Seguramente si hacemos un modelo local, cortando, troceando el grande, poniéndole en el perímetro las condiciones que nos da el modelo general, y con una celda de detalle suficiente para entrar en todas las calles, y con hipótesis de acumulación de coches también lo conseguiríamos. ¿Vale? Entonces, la gran dificultad, una vez manejamos las herramientas, yo creo que es extractar la esencia de esa realidad que uno quiere modelar. Si lo consigues, el modelo será bueno. Si te empiezas ahí a decir, ¿y esto y cómo se moverá? ¿Y qué pasa en el entorno de un bolo en el campo? El modelo no lo representa ni lejos. Entonces, si no soy capaz de extractar esa esencia de la realidad para simularla, me quedaré por el camino, ¿no? Es un poco la idea que después de muchos años haciendo modelos, pues uno tiene. Sí. Buenas tardes, en primer lugar, muchas gracias por Gracias. la conferencia. Yo quisiera hacer una aportación, una pregunta, si la quisiera pertinente, pues era esto, ¿no? En toda esta cuestión de ríos, de sinuosidad, de meandros, de la lluvia, etcétera, yo era tal vez un interés que pudiese tener un ingeniero, tal vez sería los cursos que siga el río después de varias riadas. Una cosa. Hay invariantes que si usted toma un punto del río, si usted toma un punto del río, como sea donde nace el río, toma el punto del mar, y usted después calcula o mide la sinuosidad y la longitud del río, es un invariante que es normalmente suele dar una aproximación. Entonces, este invariante que surge de los ríos y de la sinuosidad podría reincorporarse en su modelo de alguna forma para restringir tal vez los cálculos o parámetros que se tengan que tomar en ello. Cuando dices que es un invariante, te Un invariante me refiero a que si usted toma en general un río, usted toma de donde nace hasta y luego, imagínese usted nace todo bien, ya digo, siendo muy mayor. y en línea recta, por ejemplo, usted tiene el mar, traza una
a la mar. Esa es, digamos, la línea recta que va del río a la mar. Y después usted toma pues, la longitud del río con meandros y con la curvatura, suele dar pie. Si usted luego la divide, suele dar pie. Es una aproximación perfecta. Suele dar que pi. Entonces yo me pregunto, ¿este ingrediente podría incorporarse en su modelo con tal de raíz de tal vez pues... No conocía Yo tampoco. esa invariante. Pues la estudia, de hecho, no sé si fue descubierto hace unos 20 años o así. Pero es la zona plana, es decir, la zona final del río, desde la Casmalera no funciona eso. Sería la zona que me hace eso, no es una zona de río. Sería que Claro, si nosotros teníamos efectivamente la zona que A ver, me gustaría ver la... Sí. Claro, porque en un cauce distinguimos, hay tres zonas claramente diferentes. La zona de cabecera, donde el cauce es muy rectilíneo, hay muy poca sinuosidad, ahí me cuesta creer que se cumpla eso. Eso referirse a la zona de meandros. Al final Hay una cuenca media donde el río empieza a divagar y genera meandros, y luego está la cuenca baja. Entonces, ni la pendiente es igual en esas tres zonas, ni el comportamiento del cauce lo es. En la zona muy sinuosa, como comentaba Pep, si es muy sinuosa y podemos asimilarlo a una especie de senoidal o cosenoidal, y de bueno, pues será múltiplo de pi. Sí. Pero no sé eso qué importancia o trascendencia podría tener los modelos hidráulicos. Lo que sí tiene importancia, pero cuesta mucho y estamos como o sea, estamos haciendo ya simulaciones hidráulicas incorporando la movilidad fluvial. Porque si tenéis curiosidad en esto, entrar en Google Earth e iros a la selva amazónica y con la barra de tiempo del Google Earth, que te puedes ir desde 1970 y algo hasta la actualidad, o sea, en apenas, en media vida humana, 40-50 años, te pones a ver los ríos en la selva amazónica, que no tienen ninguna restricción urbanística ni de ninguna infraestructura, afortunadamente todavía en muchas zonas, y cuando miras la animación de cómo se comporta el río no es un canal, el río es algo vivo, cambiante, parecen verdaderas macroserpientes, o sea, es la movilidad del cauce, genera unos meandros, los abandona, vuelve, pero con desplazamientos laterales de kilómetros, de 20, de 30 kilómetros, con una banda, lo que llamamos cinturón fluvial, es decir, las envolventes que contienen todo ese serpenteo de una anchura del orden de las decenas de kilómetros. O sea, el río es algo vivo y muy cambiante. Entonces, aún así, en esa zona de meandros, pues podría tener sentido eso, como es invariante que comentas. Desde luego en la cuenca alta o en la zona de desembocadura, pues no. Bueno, una charla muy interesante en muchos aspectos. Yo quería hacer una pregunta más técnica. Nos pasamos muy rápidamente las ecuaciones diferenciales primeras, me ha parecido que son relativamente sencillas, ¿no? Entonces, mi pregunta concreta es si toda la evolución, si tienes en cuenta ya que se ha hablado, porque efectivamente el agua arrastra tierra, cañas, coches, si eso modifica, que no sé si está incluido en las ecuaciones diferenciales iniciales, la viscosidad del líquido que se mueve, o es pura agua siempre, o cambia las propiedades, por ejemplo, en la velocidad de una manera macroscópica Sí, de cambiar. las ecuaciones no son sencillas de resolver. No de resolverlo, pero de plantear sí, son relativamente sencillas. Sí, vamos, deducirlas no es complicado. Tampoco a nadie esto le costó mucho deducirlas. Yo las cuento en clase y las deducimos, pero luego resolverás. Bueno, el tema es cómo resolverlas, no son sencillas, pero sí, el agua va cargada de sedimentos y de otras muchas cosas. Troncos, ramas, coches, pero el modelo es con agua y con. Se puede hacer modelo con sedimentos, no lo estimé necesario y se me ha dado pero la carga de sedimentos que debe llevar el agua para que deje de comportarse como un fluido newtoniano pase a ser otra cosa es mucho mayor que la que suele llevar estos eventos. Tenemos que irnos ya a otro tipo de cauces que llamamos torrentes, donde la pendiente es mucho mayor y lo que se mueve es una verdadera lava de barro oponente.
escombros y todo. Es decir, para que la viscosidad llegue a cambiar, las propiedades físicas del agua lleguen a cambiar lo suficiente como para que su comportamiento no sea el simulado, no se llega al caso en este tipo de agricultura. Tú ves un agua marrón que lleva de todo, puede haber efectos locales pero no cambian tanto las propiedades como para tener que simular otro fluido. Simulando agua limpia es suficiente. Lo valoramos, pero ha de ser un torrente pendiente de 20-25% y que la carga de sedimento supere el 8% en volumen para que el fluido deje de considerarse newtoniano y por tanto haga falta incorporar en las ecuaciones leyes de viscosidad y no un valor. Eso es así. Més preguntes? La gent ja està esperant el discurs. Jo vaig a fer lo has mencionado hacia el final, el tamaño de las celdas que estás utilizando ahora, 20% más o menos, está bien, ¿no? Claro, que son 166 kilómetros cuadrados. Pero está bien para la precisión. Sí, está bien porque el cauce tiene un ancho medio de unos 80, incluso en la zona más poblada. Contener, de hecho, si el agua no se saliera con un valor de calado medio y una estimación del peralte de la lámina libre, podría ser suficiente. Si se sale, como yo quería abordar 170 kilómetros cuadrados, tenía que ir a un tamaño de celda bien y buscar un compromiso. Luego me planteé, si el ancho medio del cauce es de 80, tengo 4 celdas dentro del ancho del cauce, va bien la cosa. Y luego el PECRAS respecto de otros modelos, el IBER no lo tiene en cuenta, el PECRAS lo que conserva la topografía debajo de la celda. Entonces, en este modelo tiene como artilugios, trucos de cálculo que te permite que una celda esté parcialmente seca y mojada. Entonces, eso te permite ir a un tamaño de celda mayor sin sacrificar tanto la precisión. Pero sí, la idea mía era, el siguiente paso es, lo que quiero hacer es publicar un artículo, porque ahora lo que yo quería conseguir al final es umbral que os he dicho. Yo decidí que por debajo de 35 kilovatios por metro cuadrado la corriente de posición, porque hemos encontrado muchos protocolos y al final era el corriente, pero eso no está. Yo quería disponer oficialmente para nosotros usar las coordenadas de los puntos de desaparición y de localización de aquellos casos con los que yo no he trabajado de manera anonimizada, sin saber solo X y Z de salida y X y Z. Entonces ya me lo han facilitado oficialmente y ahora ya puedo calibrar bien ese parámetro que es clave, que es un umbral de potencia para coches y otro umbral para personas, porque también se lleva gente directamente de la calle que lo activa bien. Entonces calibrar eso y publicar en una revista científica de impacto. Y lo siguiente es coger ese modelo grande y hacer refinamientos de malla en zonas urbanas para entrar dentro del cálculo. Excelente. Si no hi ha res més, donem les gràcies.